Las personas más inteligentes no son las más buenas, son las que entienden lo que nadie quiere aceptar, porque la verdad es incómoda, y la mayoría prefiere vivir en una ilusión antes que enfrentarla. Míralo bien, la gente sonríe, aparenta, dice lo correcto, pero rara vez muestra lo que realmente piensa, y ahí es donde empieza la diferencia. Este no es un video de motivación. No vas a salir de aquí sintiéndote mejor contigo mismo. Vas a salir viendo a las personas de otra manera, más clara, más fría, más real. Hoy vas a descubrir 8 lecciones despiadadas que pueden hacerte más inteligente, pero también más peligroso. Porque cuando empiezas a entender cómo funciona realmente la mente humana, dejas de ser ingenuo. Y cuando dejas de ser ingenuo, empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Miradas, silencios, intenciones ocultas. Y créeme, una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo. Y hay algo más. La lección número 7 es la razón por la que muchas personas terminan solas, aunque estén rodeadas de gente. Si estás listo para ver la realidad sin filtros, quédate, porque esto no es para todos. Antes de continuar, tienes que entender algo. Cuando escuchas psicología oscura, probablemente piensas en manipulación, engaño o personas peligrosas intentando controlar a otros. Pero la realidad es mucho más incómoda que eso. La psicología oscura no es solo lo que algunos hacen, es lo que todos en algún nivel son capaces de hacer. Es entender que detrás de muchas sonrisas hay interés, que detrás de muchas palabras amables hay intención, y que muchas de las decisiones que las personas toman no vienen desde la bondad, sino desde el beneficio propio. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque esto no se trata de manipular a otros, se trata de dejar de ser ingenuo, se trata de empezar a ver las cosas como realmente son, no como te gustaría que fueran. Porque mientras tú decides creer en lo mejor de todos, hay personas que ya entendieron cómo funciona el juego y no juegan para ser buenas. Juegan para ganar, y tal vez esto te incomode. Tal vez una parte de ti quiera rechazarlo, pensar que no es así, que el mundo no funciona de esa manera. Pero si este video te incomoda, es porque estás empezando a entender, porque cuando empiezas a observar sin filtros, cuando dejas de justificar comportamientos y comienzas a ver patrones, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas. Y ese es el problema, porque cuando ves esto, ya no puedes dejar de verlo. La primera lección es incómoda pero necesaria. Nadie es completamente bueno. Desde pequeños nos enseñan a dividir el mundo en buenos y malos, como si las personas fueran una cosa o la otra, como si la bondad fuera pura, limpia, desinteresada. Pero cuando empiezas a observar de verdad, te das cuenta de que esa idea no se sostiene. Piensa en esto: alguien ayuda a otra persona, le da apoyo, está ahí cuando lo necesitan. Desde afuera parece un acto completamente noble, pero si miras más profundo, casi siempre hay algo detrás. Aprobación, reconocimiento, sentirse necesario, evitar culpa, incluso sentirse superior. Imagina a alguien que siempre está para todos, que escucha, que aconseja, que ayuda sin pedir nada a cambio. Parece admirable, hasta que un día deja de recibir esa validación, deja de sentirse importante, y de repente cambia, se aleja, se molesta, se enfría. No porque haya dejado de ser bueno, sino porque su necesidad ya no está siendo satisfecha. Y eso no lo hace una mala persona, lo hace humano. La mayoría de las acciones que vemos como bondad tienen una raíz más profunda. No siempre es maldad, pero tampoco es pureza. Es interés disfrazado de virtud. Y cuando entiendes esto, dejas de idealizar a las personas, dejas de ponerlas en un pedestal, empiezas a verlas como realmente son, complejas, contradictorias, humanas. Porque la verdad es esta: nadie actúa completamente desinteresado. Todos, en algún nivel, buscan algo, aunque no lo admitan, aunque ni siquiera sean conscientes de ello, incluyéndote. La segunda lección es aún más incómoda. Las personas respetan más el poder que la bondad. Durante años nos hicieron creer que si eres buena persona, si ayudas, si eres amable, el mundo te va a devolver lo mismo. Pero en la práctica, eso no siempre pasa, porque hay una gran diferencia entre caer bien y ser respetado. Caer bien es fácil, es decir que sí, evitar conflictos, adaptarte a los demás. Pero el respeto funciona diferente. El respeto aparece cuando los demás perciben que tienes límites, que no eres fácil de manipular, que no pueden pasar por encima de ti. Piensa en un entorno de trabajo.
Está la persona amable, la que siempre ayuda, la que nunca dice que no. Todos la quieren, pero pocos la respetan realmente. Le cargan más responsabilidades, la interrumpen, no valoran su tiempo. ¿Por qué? Porque saben que no va a poner límites. Ahora piensa en alguien más reservado, más firme, que no siempre es agradable, pero sabe decir que no cuando es necesario. Tal vez no cae bien a todos, pero nadie se atreve a faltarle el respeto. Y lo mismo pasa en las relaciones. Cuando das demasiado, cuando estás siempre disponible, cuando priorizas a los demás por encima de ti, no te valoran más. Muchas veces te valoran menos, porque la mente humana funciona de una forma incómoda. Lo que es fácil de obtener, pierde valor. Y aquí viene el reencuadre que cambia todo. Ser buena persona no está mal. El problema es ser demasiado bueno sin límites, porque eso no te hace admirable, te hace predecible. Y cuando eres predecible, las personas saben exactamente hasta dónde pueden llegar contigo. Ser demasiado bueno puede volverte invisible, invisible para el respeto, invisible para el valor real. Y esto conecta con lo que viene. La tercera lección rompe otra ilusión. La mayoría finge todo el tiempo, no porque sean malas personas, sino porque viven detrás de máscaras, máscaras sociales diseñadas para encajar, agradar, evitar rechazo o conseguir algo. En público somos una versión editada de nosotros mismos. Decimos lo correcto, reaccionamos como se espera, ocultamos lo que realmente pensamos. Y el problema no es que exista la máscara, el problema es creer que esa máscara es la persona real, porque cuando empiezas a observar con atención, notas algo interesante. Lo que la gente dice y lo que realmente transmite no siempre coincide. Alguien puede decir que está feliz por ti, pero su tono es frío. Puede decir que le importas, pero nunca está cuando lo necesitas. Puede prometer, pero no cumplir. Ahí es donde entra algo clave: el lenguaje corporal, los microgestos, las pequeñas contradicciones, una mirada que se desvía, una sonrisa forzada, una pausa incómoda antes de responder. Detalles sutiles que revelan más verdad que 1000 palabras. Las personas son muy buenas diciendo lo correcto, pero no tanto sosteniéndolo con su comportamiento. Si quieres empezar a ver más claro, deja de escuchar solo lo que dicen. Empieza a observar cómo actúan cuando no están pensando demasiado, cuando reaccionan, cuando creen que nadie los está evaluando. Porque en esos momentos, la máscara se cae. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo que cambia completamente tu forma de ver a los demás. La gente no miente con lo que dice, miente con cómo actúa. La cuarta lección es una de las más poderosas. Quien controla sus emociones, controla la situación. La mayoría de las personas cree que ganar una discusión es tener la razón, hablar más fuerte o decir la última palabra. Pero en realidad el control no lo tiene quien grita, lo tiene quien no reacciona. Porque cuando alguien logra provocarte, cuando consigue que pierdas la calma, en ese momento ya ganó ventaja sobre ti. Te volvió predecible. Sabe que puede empujarte, presionarte, manipular tu reacción. Y esto pasa todo el tiempo. En discusiones de pareja, en el trabajo, incluso en conversaciones simples. Alguien lanza un comentario con doble intención, una crítica disfrazada, una provocación sutil, y la mayoría cae en la trampa, responde impulsivamente. Pero la verdadera inteligencia emocional no es ser tranquilo, es saber cuándo no reaccionar. Imagina esta situación. Alguien intenta incomodarte, te lanza una indirecta, espera una respuesta inmediata, y tú no reaccionas. Mantienes la mirada, te tomas un segundo más de lo normal, respondes con calma o incluso decides no responder. Ese pequeño espacio cambia todo, porque el silencio bien usado genera incomodidad. Rompe el control que la otra persona creía tener, y de repente, quien estaba intentando dominar la situación empieza a sentirse expuesto. Hay 3 herramientas simples que cambian completamente tu presencia. La pausa antes de responder, que demuestra control; la mirada firme, que transmite seguridad sin palabras; y el tono de voz que nunca se eleva, que se mantiene estable incluso cuando el otro pierde el control. No necesitas atacar para dominar una situación. A veces lo más poderoso es no reaccionar, porque cuando tú decides cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente, dejas de ser manipulable. Pero hay algo aún más poderoso que esto. La quinta lección es una de las más dolorosas de aceptar.
La gente revela quién es cuando ya no te necesita. Mientras alguien obtiene algo de ti, atención, apoyo, compañía, oportunidades, todo parece fluir. Hay interés, hay cercanía, hay presencia. Pero el verdadero comportamiento de una persona no se ve cuando te necesita, se ve cuando deja de necesitarte. Ahí es donde empiezan los cambios sutiles. Respuestas más cortas, menos iniciativa, menos tiempo, menos interés. Y muchas veces no hay una explicación clara, simplemente ocurre. Y la mayoría de las personas se confunde en ese punto. Piensan que hicieron algo mal, que la relación cambió por su culpa, pero en muchos casos lo único que cambió fue la utilidad que tenían para la otra persona. Es incómodo, pero muchas relaciones no están construidas solo sobre afecto, sino sobre intercambio. Mientras hay algo que ofrecer, la conexión se mantiene. Cuando eso desaparece, la relación también empieza a debilitarse. Y aquí viene el insight que cambia la forma en la que interpretas todo. El interés no se pierde, solo cambia de dirección. Esa persona que ya no está tan presente, no es que dejó de interesarse por completo, simplemente encontró otro lugar, otra persona, otra situación donde su atención ahora tiene más valor para ella. Y entender esto no es volverte frío, es volverte consciente. Porque cuando aceptas que no todas las relaciones son tan profundas como parecen, dejas de aferrarte a quienes ya soltaron sin decirlo. Dejas de perseguir explicaciones que nunca van a llegar y empiezas a observar con más claridad quién está contigo por lo que eres y quién solo estaba mientras le servías. La sexta lección es silenciosa, pero extremadamente poderosa. El silencio incomoda y te da poder. Vivimos en un mundo donde todos quieren hablar, explicar, justificar, llenar cada espacio vacío con palabras, y justo por eso, el silencio se vuelve una herramienta que casi nadie sabe usar, porque el silencio bien utilizado no es ausencia, es presión. En una conversación, cuando alguien espera una respuesta inmediata y tú no la das, se genera tensión. La otra persona empieza a sentirse incómoda, empieza a hablar de más, a justificarse, a revelar información que no pensaba decir. Y ahí es donde cambian los roles. Piensa en una negociación. Una persona hace una propuesta y automáticamente empieza a explicar por qué es buena. Intenta convencer, llenar el espacio. La otra simplemente escucha y guarda silencio. Ese silencio obliga al primero a seguir hablando, a negociar contra sí mismo, a bajar su posición sin darse cuenta. Lo mismo pasa en una discusión. Alguien te lanza una crítica, espera reacción, espera que te defiendas, pero tú no respondes de inmediato. Mantienes la calma, sostienes el silencio, y en ese espacio, la otra persona empieza a perder control, porque el silencio no solo incomoda, expone la inseguridad, la necesidad de validación, la falta de control emocional del otro, y al mismo tiempo proyecta algo muy claro en ti: seguridad. No necesitas levantar la voz para tener presencia, no necesitas decir más para tener impacto. A veces lo que no dices pesa más que cualquier argumento. Y aquí está la clave que casi nadie entiende. El que habla primero pierde ventaja. La séptima lección es probablemente la más difícil de aceptar. No todos quieren verte crecer, porque una de las mayores ilusiones que tenemos es creer que las personas cercanas, las que dicen querernos, siempre van a desear lo mejor para nosotros. Y en muchos casos, eso es solo parcialmente cierto. Quieren verte bien, sí. Quieren verte estable, tranquilo, dentro de lo conocido. Pero cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a crecer, a pensar diferente, a avanzar más rápido, algo se rompe. Empiezan los comentarios disfrazados de consejo. Ten cuidado, no es para tanto. No te emociones demasiado. Eso no siempre sale bien. Frases que suenan a preocupación, pero que en el fondo intentan frenarte. No es odio, no es maldad directa. Es algo más silencioso, más humano. Es incomodidad, porque tu crecimiento obliga a otros a confrontar su estancamiento, y no todos están listos para eso. Entonces, en lugar de decirlo abiertamente, aparece la envidia disfrazada de preocupación, el apoyo condicionado, la distancia sutil. Ya no celebran igual, ya no impulsan igual, ya no están tan presentes como antes. Y eso duele, porque no viene de desconocidos. Viene de personas que pensabas que estaban contigo, pero aquí está la verdad que cambia todo. Algunos prefieren verte bien, pero no mejor que ellos. Y cuando entiendes esto,
Dejas de buscar validación en todos, dejas de esperar apoyo donde nunca fue real, y empiezas a crecer, aunque eso signifique hacerlo en silencio, o incluso hacerlo solo. La octava lección es donde todo se conecta. Entender a las personas te vuelve impredecible. Cuando empiezas a ver patrones, cuando dejas de enfocarte solo en lo que alguien dice y comienzas a observar cómo actúa de forma repetida, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no te sorprenden las mismas cosas. Empiezas a anticipar. Notas quién solo aparece cuando necesita algo, quién cambia su tono dependiendo de con quién habla, quién promete mucho pero actúa poco. Y sobre todo notas cuando alguien está siendo genuino y cuando está interpretando un papel. Y esa capacidad te da una ventaja enorme, porque la mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan a lo que sienten, a lo que les dicen, a lo que pasa en el momento. Pero cuando tú entiendes los patrones, dejas de moverte por impulso. Empiezas a elegir. Sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo acercarte y cuándo retirarte, cuándo insistir y cuándo soltar. Y eso te vuelve difícil de leer, porque ya no respondes como esperan, ya no entras en juegos emocionales, ya no das reacciones predecibles. Y ahí es donde aparece el verdadero poder, no en controlar a los demás, sino en no ser controlado por ellos. Porque cuando puedes anticiparte, cuando puedes ver lo que viene antes de que ocurra, dejas de ser parte del juego y empiezas a moverte por encima de él. La verdadera ventaja no es reaccionar, es anticiparte. Si llegaste hasta aquí, ya no estás viendo a las personas de la misma manera, y ese es el punto. Porque todo lo que acabas de escuchar no es para volverte frío, ni distante, ni desconfiado de todos. Es para volverte consciente. Ser peligroso no es dañar, es no ser manipulable, es no reaccionar por impulso, es no caer en juegos que otros ya entienden mejor que tú. Es poder observar, entender y decidir sin perder el control. Porque la verdadera diferencia no está en saber más, está en ver más claro. Y cuando empiezas a ver claro, muchas cosas cambian. Relaciones, conversaciones, decisiones. Empiezas a notar intenciones donde antes veías casualidad. Empiezas a detectar patrones donde antes veías coincidencias. Y eso tiene un precio, porque una vez que ves el comportamiento humano así, no puedes volver atrás. No puedes fingir que no lo sabes. No puedes dejar de notar lo que ahora es evidente. Y aunque a veces eso incomoda, también te da algo que muy pocos tienen: control sobre ti mismo y claridad sobre los demás. Ahora quiero leerte. ¿Cuál de estas lecciones aprendiste por las malas? Te leo en los comentarios, porque muchas veces las experiencias de otros también abren los ojos. Si este video te hizo ver algo que antes no veías, déjalo con un me gusta, para que llegue a más personas que también necesitan entender esto. Y si quieres ver el mundo como realmente es, sin filtros, sin ilusiones, suscríbete, porque lo que viene te va a hacer ver aún más lejos.